Listo. Muy buenas noches, Buenas mis noches. estimados. ¿Cómo está mi estimado hermano Marvin? Bien, ¿y usted, mi hermano? Bien, gracias a Dios. Como aquí dándole gracias a Dios porque pues hoy ha sido, a pesar de todas las adversidades que la vida tiene, hoy ha sido un día de gran bendición para mí y yo creo que para nosotros porque hemos participado ya en varias reuniones Claro. y el propósito pues es que edificarnos nosotros porque hay algo muy importante. Cuando usted está edificado, usted puede edificar a otros, pero Eso usted es, no puede dar lo que no tiene. Sencillamente exactamente. hay que ser claros. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, cuando recibimos alimentación, es muy importante porque eso nos enseña de que tenemos que, a día con día, alimentarnos de Dios. Y qué más que de estar todo el día compartiendo la palabra de Dios con otros hermanos y con gente que nos hace preguntas y todo. Y pues es una gran bendición, hermano Marvin. Claro que sí, compartir con las personas que quieran escuchar de la palabra de Dios y no solamente escuchar, sino también que quieran aprender como nosotros. Es decir, eso nos une, es un sentimiento que nos une. No lo sabemos todo, Amén. pero tenemos el espíritu del Señor, como dijo el Señor en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y eso es lo que queremos, que encontrar gente así, que tenga hambre y sed de encontrar la verdad, la justicia de Dios, y no solamente quedarse con lo que dicen los que están al cuidado de las almas, ¿verdad? Que imagínense, como dijo Jesús al otro, si un ciego guiare a otro ciego, los dos caen al hoyo, ¿verdad? La responsabilidad son de los dos. Así que nosotros lo que queremos Amén. es que no estar en esa ceguera, queremos ver, queremos ver. Bueno, hoy quiero invitarlos a todos que por favor tengan una Biblia en mano, que lo que queremos es leer, escudriñar la palabra de Dios. Yo soy un fiel amante de y creo ciegamente de que hay que no es tanto de hablar y hablar, sino que la gente conozca la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Anoche estuvimos hablando sobre la salvación y estábamos hablando muy brevemente. Voy a compartir la pantalla en un segundito y ya volvemos. ¿Está bien, hermano Marvin? Claro, claro que sí. Anoche estuvimos viendo algo muy importante y era que se ve la pantalla ahí, hermano Marvin. Sí, correcto, ya la tenemos, ya la tenemos. Bueno, porque en mi otro celular no me sale todavía el internet, como que está atrasadito. Va por el Mediterráneo, por la China, pues ya casi llega. Ya Ok, dando la vuelta, ya dando la ya vuelta. ok. En la imagen que ustedes ven, ustedes se dan cuenta que la Biblia enseña que es necesario la obediencia al Evangelio. Pero el detalle es que Romanos capítulo 6, del 3 al 6, nos habla cómo es que es esta situación, cómo es que se obedece el Evangelio y cómo hay que hacerlo. Pero yo quiero recalcar más que todo el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Concluimos con este pasaje, que es el mismo pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4, es de que el evangelio es sepultura, muerte y resurrección. Y ustedes pueden ver la imagen que he puesto ahí. La idea es de que muero con Cristo, soy sepultado con Cristo y resucito con Cristo. Ok, ahora, un detalle que quiero que rescatemos del día de ayer es que vamos a ver unos pasajes que nos hablan de que el creer es para salvación. Romanos capítulo 16, perdón, Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el creer, claro que sí, es para el creer, es una acción que tenemos que hacer y es necesaria
para el, para la salvación, el creer. El confesar también es un pasaje que es muy importante. ¿Por qué? Porque el confesar, dice la Biblia, que si confesamos en nuestro corazón, que si creemos en el corazón y confesamos con la boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Entonces el confesar también es para salvación. Otro punto importante que quiero recalcar es que el arrepentimiento es también para salvación. Dice en 2 capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios procede, o sea, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento es para salvación. Y el bautismo igualmente es para salvación. Primera de Pedro capítulo 1, perdón, Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hago mucho énfasis a esa palabra, nos salva, porque hay gente que no sabe leer y dice, a ver, el bautismo no salva. No, es que sí salva, eso dice el pasaje, amén. Otro detalle importante que quiero recalcar es que el creer, el arrepentirse y el bautizarse y la fe son para el perdón de los pecados. Vamos a ver en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 43. Lo importante que, por eso yo recalco siempre, tengan una Biblia en mano, porque a mí me gusta mucho citar la Biblia para que lo que hablamos sencillamente es lo que explica, lo que la Biblia enseña. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, escucho, creyeren, recibirán perdón de pecados. El creer es para el perdón de los pecados. Es muy, muy bueno que notemos esto. En Hechos 5:31 nos va a hablar la palabra de Dios. Igualmente, nos va a hablar la palabra de Dios de que el arrepentimiento es para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 5, versículo 31. Vea qué importante este pasaje. A este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ojo, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia enseña que el arrepentimiento es para el perdón de los pecados. Y en Hechos 2:38 se nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Pedro está predicándole a un grupo de judíos en aquel entonces y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Algo muy importante también. En Hechos capítulo 26, versículo 18, ¿verdad? Nos habla de que la fe es para el perdón de los pecados, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, escuchen, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, perdón de pecados. La fe es para el perdón de los pecados. Hermano Marvin. Sí, dígame. Algo, hasta aquí yo quisiera que tal vez usted nos ayudara con algún comentario sobre todo. Esto es un pequeño resumen que hemos tenido de el día de ayer. Claro, claro. Una de las cosas necesito quitar la pantalla, un momentico más, perdón. Okay. Es que no se me agranda la pantalla mía, ¿por qué? ¿Para quitarla? Hay que quitarla. Arriba nada más usted sube y ahí tiene que aparecer donde dice quitar pantalla. Y si no, ya recuerde que si es pequeñita la pantalla, tiene que haber un botoncito ahí, una lineacita verde, ahí le da y se le ensancha la pantalla. Es que no aparezco yo ni a la par siquiera. Tiene que... Bueno,
tratar ahí de buscar ahí mientras Si yo estoy quiere, hablando. comente usted ahí. Sí, les decía que es importante que tomemos en cuenta esto que el hermano estaba refiriéndose, porque hemos estado tratando cómo es que cada uno de los verbos que se están hablando, creer, arrepentirse, bautizarse, confesar, todo esto, cada pasaje que se sacó y se citó fue para decir que salva, y que cada uno de los pasajes no interfiere, o por lo menos las palabras no interfiere del uno al otro, porque es un complemento. Una cosa lleva a la otra. Es un complemento que nos ayuda a nosotros a comprender cuál es la secuencia correcta que lleva cada una de estas palabras. Exactamente cuando dice que nosotros, que la fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír la palabra de Dios tiene que producir algo en nosotros. A la hora de que oímos la palabra, oímos el evangelio, produce algo en nosotros que lleva como consecuencia otra cosa. ¿Qué produce en nosotros el oír la palabra? Pues produce fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Sino pues la confianza y también la necesidad de creer en Cristo. Ahora, ¿creer qué? En Cristo. ¿Qué vamos a creer de Él? Bueno, de que Él vino aquí para decirnos que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos ser parte de la ciudadanía del reino de Dios, que por cierto, mi hermano Fernando, es otra cosa que más adelante podríamos tratar, ¿verdad? Acerca del reino, porque hay muchos que hablan no conforme a la palabra de Dios, pero muchos no, pero algunos, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero yo referir es que cada uno de los aspectos que el hermano tocó está hablando de que una cosa lleva a la otra, y ninguna de esas cosas, ninguna de esas palabras son independientes. No es solo por creer, no es solo por arrepentirse, no es solo por bautizarse, sino que es una secuencia que cada cosa que se dice ahí, oír, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse, van unidas, van juntas, y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Eso es. Amén, amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué pena, pero ya que no he podido agrandar la pantallita mía aquí. No se preocupe, hermano. Debe ser que si la tiene la pantalla pequeñita, tiene que Sí, asegurarse de pasar el mouse o el cursor por la pantalla y darle doble clic a donde usted está. Ir probando si hay algunos botoncitos a la par y así. Esas cosas pasan. La tecnología ahorita hay que dominarla y cuesta. sí, pero aquí no, eso es lo que estoy haciendo, pero no. Y en la parte de arriba, donde supuestamente había salido el cursor, no me sale. Voy a ver si yo puedo acá quitar. Ahí Ahí ya, está. ahí ya, ahí ya. Lo quité Ya cuando. vamos a, ya voy a dejar de compartir pantalla. ¿Usted ya la quitó? Sí, la quité acá para que Ok. podamos Ahí usar ya, la Biblia. ok, vamos a usar la Biblia ahora sí. Ok, más bien discúlpese si a la gente que vaya a ver este video, pues estamos apenas, bueno, al menos yo no soy un experto, el experto es don Marvin aquí en la tecnología, yo no. Ahí vamos, ahí Bueno, vamos. entonces, anoche habíamos quedado de que el hombre debía obedecer el evangelio. Correcto. Estábamos hablando de un amigo ficticio que él supuestamente pues tenía 25 años, era una persona honesta, sincera. Él decía, yo creo, estoy firmemente convencido que Jesús es el Señor. Yo estoy arrepentido, me he arrepentido. La gente puede dar testimonio que yo soy una persona que estoy arrepentido. Y que habíamos concluido ayer con él diciendo que el punto es de que él hizo una oración de fe, aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador, y a él le dijeron que ya Dios le había perdonado sus pecados. Correcto. Entonces, por eso estábamos enfocando a estos pasajes, que para obedecer el evangelio es necesario creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados, ya que esto es tanto para el perdón de los pecados como también para la salvación. Pero está la pregunta es que a veces la gente dice, entonces, porque yo no me bauticé o porque yo no me he bautizado, Dios no me ha perdonado mis pecados. Entonces, esa es la pregunta que vamos a empezar a analizar hoy, hermano Marvin. Claro.
La pregunta aquí importante. ¿Puede una persona ser salva sin ser sepultada con Cristo? Esa es la pregunta del millón. Hay que contestarla según las escrituras. Ok. ¿Puede una persona ser salva sin haber muerto con Cristo? ¿Puede una persona ser salva sin haber resucitado con Cristo? Esas tres preguntas las responde Romanos 6:4. Porque Romanos 6:4 dice que por medio del bautismo, que cuando somos bautizados, y recalcamos mucho sobre esto, no es solamente el bautismo, sino todo el paquete. El creer, el arrepentirse, sino que el bautismo es el que cierra el paquete, o el que al final, al cabo, da, digámoslo como para que me entiendan de una manera popular, la estocada final. Por eso es necesario creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. En Romanos capítulo 6, versículo 4, no sé si me va a ir ayudando con los pasajes. Claro que sí, voy a poner aquí la Biblia. Entonces, este pasaje nos va a enseñar tres cosas importantes. Es de que cuando la persona se bautiza, ¿por qué es importante el bautismo, hermano Marvin? Esa es la pregunta que estamos resolviendo aquí. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Y por qué es importante el bautismo? ¿Porque se va y se mete al agua no solamente? No. Es porque quiero recalcar, importante este acto, es de que en el momento del bautismo, la persona es sepultada, es muerta con Cristo y es resucitado a una vida nueva. Entonces la pregunta que alguien podría decir, ¿entonces el agua tiene poder? No, el agua no tiene ningún poder, pero la sangre de Cristo en ese momento es la que nos limpia de todos nuestros pecados. En ese momento, como para que ustedes me entiendan, quedamos como engendrados en Cristo Jesús o nacidos de nuevo. No, a mí la palabra nacer no me gusta tanto porque el nacer habla más que todo como de una mujer que está en embarazo y tuvo un niño. Eso es un nacimiento. Mientras que se habla de engendrados, está hablando de que se engendra desde que está el embrión apenas con pocas horas de engendrado. Entonces, por eso me gusta mucho hablar de que por medio del bautismo somos engendrados en Cristo, somos engendrados en el Evangelio. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo, que es lo que Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios del 1 al 4. Dice que este es el Evangelio que os he predicado, que Cristo Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, el cual Cristo Jesús murió, resucitó y fue sepultado. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Ustedes tal vez podrán decir, ¿por qué el hermano repite tanto estos pasajes? Porque yo quiero que la gente se los aprenda de memoria, porque son pasajes que los van a tener que estar atormentando todos estos días para que usted juzgue si lo que usted ha hecho está bien o está mal. Nosotros no podemos juzgarlo a usted, pero a través de la palabra de Dios es que usted debe discernir si lo que ha hecho es correcto o no. Otro punto importante, hermano Marvin, ¿puede una persona ser salva sin haber lavado sus pecados? Bueno, vaya buscándome Hechos capítulo 22, versículo 16, por favor. Claro. Hechos 22, 16. ¿Cuándo es que lavamos los pecados? 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Escuche lo que dice Ananías a Pablo, al apóstol le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. En el momento del bautismo, lavamos nuestros pecados. Y les voy a explicar por qué es importante el bautismo. Porque el concepto hebreo que había del bautismo, ¿cuál era? Era de purificación. Cada que un hombre se contaminaba con un animal o se contaminaba con alimento, la ley de Moisés mandaba
que tenía que purificarse. ¿Y cómo se purificaba? Iba, se bañaba, se cambiaba de ropa y se presentaba ante el sacerdote. De esta manera quedaba purificado. Bueno, el bautismo es prácticamente un lavamiento espiritual. Y repito, no es el sangre, no es el agua, pero sí la sangre de Cristo la que nos lava de todos nuestros pecados. Otra pregunta importante. ¿Puede una persona ser salva sin estar revestida de Cristo? Hermano Marvin. Pues claro que no, ¿verdad? Porque de viaje todas estas cosas nos están dando a entender que todo tiene que ser completo, no puede ser nada a medias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo me revisto de Cristo? Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Este pasaje nos va a decir cómo nos podemos revestir de Cristo. Gálatas Capítulo 3. 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces, tenemos 5 ingredientes importantes. Para poder obedecer el Evangelio, según 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, hay que morir con Cristo. Hay que ser sepultados con Cristo. Hay que resucitar con Cristo. Hay que lavar nuestros pecados y tenemos que estar revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la pregunta aquí es muy importante. ¿Cómo es que una persona puede hablar de ser salva si dice que el bautismo no sirve para nada? Qué cosa. Y pongámoslo así, hermano, pongámoslo así. Digamos que la persona diga que sí, que el bautismo es necesario, pero no para salvación. Que el bautismo es necesario solamente como para que la gente exterior, las personas de afuera reconozcan que yo ahora pertenezco a la familia de Dios porque ya había sido salvo anteriormente, ¿verdad? El problema, hermano Marvin, y todas las personas que nos escuchan, es de que cuando una persona hace una oración de fe, no dudamos, creemos firmemente que lo está haciendo honestamente, ¿verdad, hermano Marvin? Claro. Creemos que lo hace honestamente y con toda sinceridad. Pero el problema, ¿cuál es? Es que esa persona le enseñan o le han enseñado que cuando él hace esto, ya Dios le perdonó sus pecados pasados. Aquí es donde está el dilema de todo el asunto. El gran problema, sí. Ese es el gran problema que hay. ¿Por qué? Porque con una oración no podemos ser salvos. Cristo enseñó una serie de pautas. Y entonces aquí hay un argumento que saca la mayoría de gente. ¿Y el ladrón en la cruz? ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Yo creo que es el argumento favorito, ¿verdad? Ese es Jesús. Quiero que todos me presten mucha atención. Cuando esto sucede, Jesús en Mateo capítulo 27, Jesús viene y es clavado en medio de 2 malhechores. Uno viene y se burla de Jesús y le dice, si tú eres hijo de Dios, pues desciende, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Pero había otro que estaba conmovido y dijo, hombre, este hombre no ha hecho nada. Nosotros merecemos el mal que estamos recibiendo, pero este hombre no. Y Jesús vino y le dijo, y el malhechor vino y le dijo a Jesús, acuérdate de mí en el paraíso. Acuérdate de mí en el paraíso. Aquí hay un dato muy importante. ¿Me puede poner, hermano Marvin, las preguntas que teníamos ayer sobre el ladrón en la cruz? La primera pregunta. Voy a buscarla para ponerla ahí. ¿Era el ladrón en la cruz un pecador? Okay. Es más, anotémosla aquí para que vaya saliendo.
¿verdad? Pongamos acá, era el ladrón en la cruz ¿Un pecador? pecador. Como pregunta. Otra pregunta. ¿Este hombre se salvó? ¿Fue salvo el ladrón en la cruz? Ahí está. Ahí va saliendo. Y la tercera pregunta, que es muy importante. ¿Fue salvo sin bautizarse? Vamos a ver, vamos a poner aquí. Fue salvo. El ladrón en la cruz. Mire, ahí ya la vamos a poner para que la gente lo vaya viendo mientras usted va explicando cómo está esto. El ladrón en la cruz, vamos por partes. ¿Era un pecador? Claro que sí. ¿Y qué clase de pecador era? Muy importante. Tomemos en cuenta que Lucas capítulo 24, versículo 44, escuchen lo que dice. Jesús murió y resucitó. Al tercer día, cuando él viene y resucita, se presenta a los discípulos y les dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo dicho de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús está en la cruz, está todavía bajo la ley mosaica, porque él está vivo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí está la primera pregunta. Hermano Marvin y todas las personas que nos escuchan, ¿fue salvo el ladrón en la cruz? ¿Sí o no? Claro que sí, fue salvo. Pero aquí está la segunda pregunta. ¿Fue salvo sin bautizarse? Ahí está la cosa. Nadie puede decir que así fue. No se puede probar que Primero, bueno, el primer punto que quiero que enfaticemos es el siguiente. Tenemos a Jesús con dos malhechores, están vivos. Jesús murió con los dos malhechores. Los tres fueron sepultados, enterrados. Cuando los tres fueron enterrados, solamente Jesús vino al tercer día y resucitó. Cuando Jesús resucita al tercer día, es a partir de ese momento que él da el mandamiento. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón en la cruz no pudo obedecer el bautismo que Jesús estaba mandando porque a él no se le había mandado. Sencillamente y claramente esa es la respuesta. El ladrón fue salvo, claro, fue salvo bajo la ley mosaica. ¿Y qué está diciendo el hermano Fernando? Sí, señores, fue salvo bajo la ley mosaica. ¿Por qué? Porque la ley termina, es cuando Cristo dice, consumado es. Mientras que Cristo estaba vivo, la ley mosaica continuaba en vigor. Espero que me estén entendiendo. Ahora, entonces, ¿fue salvo? Sí, bajo la ley mosaica. Y hay un pasaje en Hebreos 9:14 que enseña de que todos los que murieron desde Adán hasta nuestros días, la sangre de Cristo los cubre. Entonces, por eso, Adán, Eva, Moisés, todos estos hombres no fueron salvos por la ley mosaica, fueron salvos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y esto es muy importante entenderlo. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo? Hermano Marvin, yo quiero que usted me busque un pasaje y me lo ponga en pantalla. Lucas 7:30. Lucas 7:30. Cito este pasaje para que los
amigos que nos están escuchando entiendan por qué era importante el bautismo. Dice aquí, mas los escribas y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Cómo? Hermano Marvin, hagámosle una pregunta aquí al pasaje. ¿Cómo estos hombres rechazaron a Dios? ¿Qué dice el pasaje? No siendo bautizados por Juan. Amén. Obviamente, aquí estamos hablando bajo la ley mosaica, porque Juan murió y nació bajo la ley de Moisés. Y entonces la pregunta aquí es, ¿este bautismo se refiere a, este bautismo era de la ley mosaica o era de la gracia? No, de la ley mosaica. Bueno, en realidad lo que quiero enfatizar también es que cuando Juan nació, cuando Juan se le dijeron a los padres que él venía a ser con el espíritu de Elías, ¿verdad? El que anunciara, el que iba a preparar el camino, dice que Juan llegaba a hacer su trabajo y era bautizar, ¿verdad? Era bautizar. Y ojo, y según Marcos capítulo 1, versículo 4, dice que Juan bautizaba para arrepentimiento, perdón de pecados. Oye, qué importante. Y lo que yo quiero enfatizar es que bajo la ley de Moisés, Dios aceptó el bautismo de Juan como parte de la ley. Y estos hombres, estos judíos, no aceptaron la voluntad de Dios por no ser bautizados. Pero alguien diría, pero por algo tan sencillo. Es que no es sencillo. Es que cuando se está hablando de bautismo, se está hablando de sometimiento, someternos a Dios. ¿Y por qué? Y es muy importante, hermanos y amigos que nos escuchan, que aprendamos a diferenciar el bautismo de Juan del bautismo de salvación. Hechos 19, vamos a leerlo, hermano. Hechos capítulo 19, versículo 4, 5 y 6. Hechos capítulo 19. Aquí está. Dijo Pablo. Pablo está en la ciudad de Éfeso y llegó a predicar. Y resulta que cuando Pablo está predicando, sucede algo muy importante. ¿Y saben qué es lo que sucede? Se encontró a unos discípulos. Y vea lo que les dijo. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Entonces la pregunta aquí es, ¿era de parte de Dios o no era de parte de Dios? Claro que sí. Pero vea lo que sucede en el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes? Vamos a ir al versículo 2, hermano, para ver el contexto del versículo 5. Leamos el versículo 2. Aquí. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ellos son los que estaban en Éfeso, los discípulos que había encontrado Pablo. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ve al versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era diferente al bautismo de salvación que habla Jesucristo. Algo muy importante, ¿el bautismo de Juan era parte de Dios? Claro que sí, pero bajo la dispensación mosaica, bajo la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Ahora, volvamos a nuestro ladrón en la cruz. Entonces, con esto concluimos que el ladrón en la cruz fue salvo. Claro que sí, pero se salvó no bajo la ley, no bajo la gracia, sino bajo la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ya hemos probado que a él no se le dio nunca el mandamiento de que se bautizara para el perdón de los pecados. Por eso él no podía obedecer este mandamiento. ¿Algún comentario hasta aquí, hermano?
Una pregunta, hermano, una pregunta. Si estas Otra personas, pregunta. los israelitas, dice que venían gran número de personas a ser bautizados por Juan, ¿verdad? Eran bautizados para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Dice que los discípulos de Juan estaban celosos de que Jesús bautizara junto con sus discípulos, aunque Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí fueron mandados a hacer eso por el bautismo. Y dice que gran cantidad de gente también llegaba a ser bautizados por ellos, ¿verdad? Cuando una persona en la dispensación mosaica fue bautizado para arrepentimiento, para perdón de pecados, y volvía a caer, ¿qué tenía que hacer? ¿Rebautizarse otra vez? ¿O qué es lo que tenía que hacer? Es que aquí estaba buscando Marcos capítulo 1, versículo 4. Vea qué importante. Marcos, este pasaje, hay que entender el contexto de Marcos. Marcos 1:4, vea lo que dice. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Oiga, bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, aquí hay tres ingredientes importantes. Nos habla del bautismo, nos habla de que hay un arrepentimiento y que por ese arrepentimiento había perdón de pecados. ¿Qué pasaba cuando una persona sencillamente pecaba? Bueno, tenía que pedir perdón, no necesariamente tenía que volver a bautizarse. No, y es lo que le pasa al cristiano. Y es lo que le pasa al cristiano hoy en día. Cuando un cristiano peca, le pide perdón a Dios, dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, esto os escribo para que, ¿cuál es el mandamiento? Para que no pequéis. Pero, aquí está una salvaguardia, pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, el mandamiento es que no hay que pecar, pero si alguno peca, tiene a un abogado, a Jesucristo. Entonces, el bautismo de Juan es diferente al bautismo que manda Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús da inicio a la dispensación cristiana. Ese es un tema que yo creo que mañana podemos poder empezar a tocar sobre ese punto, hermano, sobre la dispensación. ¿Por qué? Porque hay que entender que los patriarcas o los padres como Jacob, Abraham, vivieron bajo una dispensación o una época, la edad patriarcal. En esa época no existía la ley de Moisés, sino que, ¿por qué se habla de edad patriarcal? Porque Dios le hablaba directamente a los padres de familia y les decía, yo quiero que hagas tal cosa. El padre de familia venía, le transmitía la voluntad a su familia y así se hacía la adoración a Dios. Fue después de 2400 años después, es que en el monte Sinaí, Dios se le revela a Moisés en el monte Sinaí y le da lo que es la Torá, le da mandamientos al pueblo de Israel, y ahí está formado el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 4 dice que Dios ha hecho este mandamiento ahora, dice Moisés, con nosotros los que estamos vivos aquí en Oré. Deuteronomio 1, Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Dice que Dios hizo ese pacto, dice Moisés, con nosotros los que estamos vivos hoy aquí en Oré, no con nuestros padres allá, con Adán, con Abraham, con Jacob. No, ese pacto Dios no lo hizo con los antepasados de Moisés. Ese pacto lo hizo con el pueblo de Israel y es a partir de ese momento, 2400 años después, es que aparece la edad mosaica. Desde Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Adán y Eva pecan, se les da la promesa de un Salvador. Ese Salvador se profetiza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando en el libro de Zacarías y Malaquías se profetiza de que iba a venir un hombre que iba a preparar el camino del Señor. Es Juan el Bautista. Cuando Jesús viene, entonces cuando Cristo muere en la cruz, es donde a partir de ese momento empieza la edad cristiana. Cuando Jesús dice, Padre, consumado es. ¿Cómo se prueba eso?
Hebreos 1:2 dice que Dios, habiendo hablado en la antigüedad por medio de los profetas, ahora, ese ahora es el ahora del escritor de Hebreos. Ahora nos habla por medio, ahora en los postreros tiempos nos habla por medio del Hijo. Dios habla hoy ya no por la ley mosaica, sino por el Hijo, la edad de la gracia. Entonces aquí surge una pregunta: ¿para qué sirve la ley? Entonces ya la ley no es palabra de Dios. No, la ley es palabra de Dios. Claro que sí. Claro. Romanos 15:4 dice que la ley sirve como ejemplo para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron antiguamente. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 y versículo 11 habla de cuál era el propósito que tenía la ley: servirnos como ejemplo a nosotros. ¿La ley mosaica es palabra de Dios, hermano Marvin? Claro que sí. Claro que sí. La diferencia es que no podemos sacar mandamientos de la edad mosaica para aplicárselos hoy en día a la gente, como el diezmo. Sí. ¿El diezmo es bíblico? Claro que es bíblico. Nadie puede decir que no es bíblico. El diezmo es bíblico. Pero la pregunta es, ¿para quién era el diezmo? Exacto. A Dios ¿Para qué? Lo mandó. ¿A quién le mandó el mandamiento? ¿Bajo qué dispensación? ¿Bajo la edad patriarcal? ¿Bajo la edad mosaica? ¿O bajo la edad cristiana? Y otra cosa importante, hermano, también es como decir uno, bueno, si uno decide agarrar las cosas como uno quiere, si la Biblia no tuviera leyes de interpretación o leyes en las que uno tiene que sujetarse para poder saber lo que habla el texto y el contexto de la situación, es como la persona que diga, empieza a leer Génesis y diga, mira, Dios está dando instrucciones a un tal Noé para hacer un arca. Yo también lo voy a hacer para poder agradar a Dios, ¿verdad? ¿Quién va a creer eso? O sea, ¿quién va a caer en esa situación? Si yo le dijera en este momento a nuestros amigos que nos estén viendo, vea, ahí en Génesis dice que Dios mandó a Noé a hacer un arca. Por eso todos tenemos que hacer un arca, ¿verdad? Todo el mundo que va a decir, este muchacho tiene que estar ahora en el manicomio, porque saben que el contexto de lo que viene hablando y saben que esa ley que Dios le dio a ese hombre era específica para él y que nosotros ya no tenemos que cumplir eso. Entonces, si nosotros razonablemente podemos entender que eso es así, también debemos entender que esta parte de la ley mosaica tenía un propósito que llegaba hasta que Cristo, como él mismo lo dijo, yo no he venido a cambiar ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? ¿Y cuándo fue eso? Como usted lo dijo, hermano, en hebreo lo dice. Ok, entonces volvamos al ladrón en la cruz. Después de haber hablado todo esto de la ley mosaica, de la patriarcal, la edad de Moisés, volvamos al ladrón en la cruz. ¿Fue salvo el ladrón en la cruz? Claro que sí. ¿Se bautizó? Bueno, no sabemos si se pudo haber bautizado bajo el bautismo de Juan, pero aunque hubiera bautizado bajo el bautismo de Juan, es la sangre, es el sacrificio de Cristo que lo cubre a él. Hebreos 9:14 enseña eso. Entonces tenemos un problema grave con nuestro amigo que habíamos hablado ayer. 25 años. Es músico de la iglesia. Va los martes, va los jueves, va los domingos al culto y es un hombre que da un buen testimonio a la comunidad. ¿Es salvo? ¿Dios lo perdonó de sus pecados ya? ¿Qué cosa? O sea, es la misma lógica como la que usted refirió anteriormente haciendo un queque, ¿verdad? Me parece que es muy correcto. Tiene todos los ingredientes para hacer un queque, todos. Pero usted decide que no le va a poner huevos o no le va a poner leche, ¿verdad? Si usted dice, casi hago un queque, pero no es así el asunto, ¿verdad? El caso del rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Volvemos a ver el como casi explicaba ahí, como explicábamos anoche, es muy importante porque el rey Agripa estuvo, como dije yo, llegó a la puerta del cielo, tocó y cuando le fueron a abrir dijo, no, me voy para atrás. Sí, es correcto. Eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día.
Vea Hay mucha gente Cornelio. que es honesta, hay gente que es muy sincera. El caso de Cornelio, capítulo Oh, es impresionante. Éxodo, en Hechos capítulo 10, 10. Ujú, Hechos 10, 1 y 2. Dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, ujú, ayudaba al pueblo ujú. y hacía oraciones todos los días. Siempre. Pero hasta el versículo 43 es que después de que escuchó el evangelio, creyó, se arrepintió, se bautizó para Ujú, el perdón de los pecados ujú, y pregunta el millón, ¿qué pasó con Cornelio? Se bautizó y ya siguió su vida normal, hermano. ujú. Qué bárbaro. Aquí es donde está el problema grave. Ajá. Estuvimos hablando y vamos a ahora sí a entrar a qué sucede cuando la persona obedece el evangelio. Hechos 2:41, vamos a ponerlo en pantalla. Hechos 2:41 es muy importante este pasaje. Sí. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Vea qué importante. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál Ujú, fue la palabra que ellos recibieron? La de Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojo a esto. En Hechos 2:38 ellos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de los pecados. En ujú, Hechos 2:41 dice que recibir su palabra es recibir a Cristo. ¿Y cómo la recibieron? Recibieron su palabra y fueron bautizados. Y recalcamos, no solamente bautizarse, no. ujú. Solo el bautismo no salva a nadie. Es Correcto. todo el paquete. Creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. Ujú, ujú. Y en Hechos 2:41 dice que recibieron su palabra y fueron bautizados. Ahora, ¿qué sucedió después? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Ujú. pregunta del millón, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? A ver, pensemos un minutico. Sí, sí, sí. ¿Cuál Está es muy la, interesante. Vamos cuál es la despacio. doctrina de los apóstoles? Ujú, Porque hoy en día hay muchas doctrinas. Hoy en día hay gente que le dice a la gente, a sus feligreses, hay que pagar el diezmo. Hay ujú, gente que dice, bueno, es que yo soy la pastora en la iglesia y aquí se hace lo que yo mando. ujú, Hay gente que dice, bueno, es que vamos a tocar con la guitarra, con el piano, porque yo me siento bien y yo creo que estoy agradando a Dios. ujú. Pero ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? O ¿Por sea, qué perseveraban? aquí, hermano, sí podemos meter la palabra solamente. Entonces, es decir, la persona, según lo que hemos estado leyendo, para poder alcanzar la salvación con esa secuencia de cosas que se debe oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, ¿verdad? Todo eso viene y está metido, mezclado en el Evangelio, Ujú. en la palabra de Dios, que es el Evangelio, que aquí le llama doctrina de los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿solamente por la doctrina de los apóstoles se puede alcanzar la salvación? ¿O hay otra más? ¿O hay otras cosas más que se pueden hacer para alcanzar la salvación? El punto aquí para contestar esa pregunta es el siguiente. ¿Por qué perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles? Sencillo, porque pertenecían a un cuerpo. Exacto. Hechos 2:47, vamos a Hechos 2:47 ahí mismo. Ujú, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta aquí es, ¿quiénes eran los que iban siendo salvos? Los del versículo 41, los que ujú, recibieron su palabra y fueron bautizados. Los del versículo 38, ujú, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Ellos son añadidos aquí a, el, a la iglesia.
¿A cuál iglesia? Aquí la palabra iglesia se utiliza en un sentido universal. O sea, son añadidos al cuerpo glorioso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia en Hechos 2:47 no existía como una institución divina que, o ya organizada con ancianos y diáconos. Todavía aquí no. Apenas es una iglesia niña. Está está apenas desarrollándose. Entonces, la palabra iglesia aquí se utiliza en un sentido universal. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿sería que los añadieron a la iglesia evangélica? ¿Cuál era el nombre de esa iglesia? Porque para saber cuál es, para que el Señor me añada ahí también, ¿verdad? ¿O será que lo añadieron a la iglesia católica? ¿O será que lo añadieron a la iglesia presbiteriana? ¿O a la congregación de los mesiánicos? ¿O de los testigos de Jehová? ¿O de los bautistas? Los adventistas. ¿A quién? Y quiero otra detenerme. cosa, perdón, hermano, para ampliar claro. esto. Lo raro de todo esto, lo extraño, que quiero que las personas que estén escuchándonos mediten sobre esto, es que cada una de los nombres que usted acaba de proponer, ¿verdad? Tienen una fecha de inicio. O sea, en la historia, ni siquiera cada persona que está oyendo esto puede ir a buscar en internet cuándo fue que se inició cada una de estas iglesias. Y las fechas de inicio no coinciden con esta, porque ¿cuándo fue que inició todo esto? En Hechos, ¿verdad? ¿Cuándo fue que inició todo esto? Aquí es donde Cristo empieza a padecer. Y grábense en esto todos ustedes, mis estimados amigos. ¿Por qué? Cuando Lucas, que es el que está escribiendo, está contándonos esta historia que está escribiendo aquí en Hechos 2:47 ha pasado aproximadamente, sucedió 60 años atrás. O sea, esto ya ha sucedido 60 años atrás. Cuando la iglesia empieza a recibir estas cartas, ya es algo que sucedió años atrás. Primero, entonces empecemos por decir, ¿será la iglesia evangélica? Bueno, déjenme decirles que no. Sí, no puede ser. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No. Porque resulta que la iglesia católica, la iglesia evangélica, tiene su apogeo y su movimiento fundamental en el año de 1901, con un señor que se llamaba J. Poole. Algo muy importante. Y algo muy importante. La iglesia evangélica nace en Nueva York. La iglesia que habla aquí, Hechos 2:47, nace en Jerusalén. Una gran diferencia. Entre Jerusalén y Nueva York hay una vida de diferencia. Y los años también, demasiada diferencia. Entonces, la iglesia evangélica no puede ser. Primero, ¿por qué no puede ser? Porque su fundador es un hombre. Porque su fundación fue en una ciudad diferente a la del origen, que era Jerusalén. Tercero, y yo quiero que con mucha madurez todos los que me están escuchando lo puedan asimilar. La iglesia que habla el Nuevo Testamento aquí hacía milagros, sí, señores. ¿Hablaban en lenguas? Sí, señores. ¿Habían profetisas? Sí, señores. ¿Habían profetas? Sí, señores. ¿Habían pastores? Sí, señores. ¿Habían evangelistas? Sí, señores. ¿Por qué? Porque resulta que ellos no tenían la palabra gloriosa de Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos conocían en parte y en parte profetizaban. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, hermano Marvin, para explicar por qué ellos hacían esto. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 en adelante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Detengámonos aquí. Cuando dice que las profecías acabarán,
En Zacarías capítulo 13, versículo 1, había una profecía desde el libro de Zacarías que Dios había profetizado que esto iba a suceder. Pero aquí hay un dato muy importante. Dice que el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Entonces mis amigos los evangélicos le dicen a la gente, bueno, si las profecías acabaron y las lenguas acabaron, la ciencia ha acabado. ¿Qué diría usted, hermano Marvin? ¿Se acabó ya la ciencia? Y es que con solo conocer la palabra ciencia, ¿verdad? La Es ciencia, que ¿qué aquí está el significa la punto. palabra ciencia? Ujú. Es que cuando la palabra de Dios habla de ciencia, no está hablando de la ciencia de los hombres. Ujú. Aquí la palabra ciencia viene del griego que es noxis y lo que significa es el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿el conocimiento de Dios se iba a acabar? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando se completara todo el Nuevo Testamento. Ujú. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. El Antiguo Testamento no se puede entender si no existe el Nuevo Testamento. Correcto. Y el Nuevo Testamento no se puede entender si no existe el Antiguo Testamento. Entonces, vamos al versículo 9 y vea qué importante como en el versículo 8 Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene y dice que las profecías, las lenguas y la ciencia acabarían. Y aquí habla de por qué. La palabra por qué entrelaza el versículo 8 con el versículo 9. Ujú. Y el versículo 9 da la razón por qué se van a acabar. Dice, porque en parte conocemos, detengámonos aquí. Ujú. ¿Qué conocían ellos? A ver, amigo que está escuchándonos, ¿qué conocían ellos? Pablo le está escribiendo a cristianos. ¿Qué conocían ellos? Ellos conocían el antiguo pacto, conocían la ley mosaica que estaba escrita o la Torá. Conocían la Torá, los profetas y los salmos. Eso es lo que ellos conocían. Y vea qué importante porque hay una confusión. Si me la puede marcar con rojo o una rayita ahí, dice, Dígame. porque en parte conocemos y es ahí es muy importante y en parte profetizamos. Aleluya. Ujú. Entonces, lo que quiero que ustedes me entiendan es que ellos, cuando Pablo está hablando de ellos, de eso, ellos tenían esto que ustedes ven aquí, el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, Ujú. pero esto no lo tenían. Ujú. El Nuevo Testamento no lo tenían. Eran lo que Entonces, estaban trabajando, eran lo que estaban amén. trabajando. Ujú. Entonces, por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, en parte conocemos, ya conocían el antiguo pacto y en Ujú. parte profetizamos porque estaban profetizando esto. Que estaba desarrollando. Entonces, se estaba desarrollando. ¿Por qué Ujú. es importante entender esto? Porque sí, hacían milagros, claro que sí. Ujú. Bebían cosas mortíferas y no les hacía daño, claro que sí. Resucitaban muertos, claro que sí. Sanaban enfermos, claro que sí. ¿Por qué? Porque Marcos 16:20 dice que el Señor confirmaba la palabra de ellos por medio de las señales y prodigios que se hacían con los apóstoles. Ese era el propósito que tenía la iglesia en el primer siglo. ¿Por qué? Porque no podían llegar a decir, vea, yo soy Pablo, crean la palabra que yo estoy diciendo. No, Sí, jamás. Pablo por eso decía que él venía con poder de lo alto. Y por eso dice que el evangelio es poder de Dios. Dinamis, es dinamita. Romanos 1:16. Entonces, cuando en Hechos 2:47 dice que añadía la iglesia evangélica no puede ser la iglesia que habla de Hechos 2:47, porque nació en Nueva York, porque tuvo un fundador y además algo muy importante de recalcar, la iglesia evangélica todavía dice que hablan en lenguas. Bueno, no sé cuáles serán las lenguas que ellos hablan, porque el hablar en lenguas era que hablaban en idiomas. ¿Cuál fue el milagro que sucedió en Pentecostés? Que sin haber aprendido chino, inglés y japonés,
las maravillas de Dios se dijeron en todos los idiomas que habían en ese momento. Claro. Y la palabra lenguas ahí significa es idioma o dialectos. En Hechos capítulo 2, del 6 en adelante dice, ¿cómo es que les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido? Cretenses, árabes, medos, elamitas, del Ponto y de todo el Mesopotamia. Por eso es muy importante que entendamos por qué la iglesia evangélica no puede ser la iglesia que habla el Nuevo Testamento en Hechos 2:47. ¿Será la iglesia bautista? Tampoco, porque ella nace en Nueva York, en Estados Unidos, en el año de 1830, con un señor que se llama John Smith. ¿Será la de los testigos de Jehová? Tampoco, porque igualmente nace en Norteamérica con un señor que se llama Carlos T. Russell. En el año de 1844, por ahí por esas épocas, resulta que Carlos T. Russell está dando una serie de profecías y fracasaron. Entonces viene Elena de White y el esposo de Elena de White y dice, no, Carlos no fue que fracasó, fue que el Señor atrasó. Y ellos dijeron que ellos profetizaron que en el año de 1914 Cristo vino, pero en una forma espiritual. Por eso fue que nadie lo vio. Qué bonitos. No, sí, claro que Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es que los testigos de Jehová son hermanos de los adventistas. ¿Entienden? De ahí salen estos grupos. Hermanos Entonces, peleados. hay que tener mucho cuidado con esto. Pero aquí vamos dígame. No sé si usted ya vio el tiempo, ¿verdad? Por aquello de que nuestros amigos... Ok, ya vamos a terminar. Para concluir, y vamos a enfatizar algo importante. Recuerda que tenemos que dejar algo para mañana, ¿verdad? Vamos a enfatizar de que ¿será la Iglesia Católica Romana la iglesia que habla Hechos 2:47? ¿Será que Pedro fue el primer papa que hubo? Imagínese usted. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? Esas son las tres preguntas que vamos a resolver para el día de mañana. ¿Será la Iglesia Católica? ¿Será la Iglesia Católica Romana la que habla Hechos 2:47? ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Cuál es esa es la primera, ¿verdad? Sí. La Iglesia Católica. Pero la pregunta es, en Hechos 2:47 se habla de una iglesia. ¿Fue la Iglesia Católica Romana? ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? ¿Fue Pedro el primer papa? Esa sería la segunda pregunta. La segunda. La primera es ¿cuándo nace la Iglesia Católica? La segunda, ¿fue Pedro el primer papa? La tercera. ¿Por qué la iglesia que nace en el Nuevo Testamento no tiene que ver nada con las sectas que existen hoy en día? Nada. Categóricamente lo vamos a explicar mañana. Nada tienen que ver con la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Aunque siempre se hable de la Biblia o la gente hable de Cristo, no quiere decir que por eso estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí la última pregunta y para los amigos y que es la más complicada. ¿Será que entonces estamos diciendo que solamente nosotros tenemos la verdad? No, eso no es lo que estamos pretendiendo decir. Creemos firmemente que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la verdad. Pero sí podemos afirmar y demostrar con la Biblia que las sectas que existen hoy en día no son parte de la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Y mire usted una cosa, querido amigo, querida amiga que nos está viendo, busque usted, hágalo. Le invitamos a que usted tome las riendas de la investigación y ponga ahí fechas, ponga fechas. Y eso entre la duda en su cabeza, poniendo la fecha en la iglesia en la que usted pertenece y está adorando y compare. Si la iglesia del Nuevo Testamento nació en Jerusalén, ¿verdad? 60 años después de lo que dijo Lucas, ¿por qué está perteneciendo en una iglesia que tiene muchísimos años después y que nacieron en lugares totalmente distintos a eso? ¿Cómo puede ser eso?
busque usted las fechas, ponga, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Algo ficticio. Yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia pentecostal, voy a poner ahí en qué fecha se hizo, en qué fecha inició. Y entonces usted mismo se va dando cuenta porque ya listamos estas preguntas para mañana para poder darle respuesta a todo esto. Y usted también, amigo católico, ¿verdad? No Y, estamos ofendiendo a nadie, estamos tratando de llegar a una comprensión en todo esto. y una cosa muy importante, hermano Marvin, después de que desarrollemos estas preguntas, pasado mañana vamos a ir analizando por qué estas iglesias no pueden ser la iglesia del Nuevo Testamento. Es porque cada iglesia tiene un cuerpo de doctrina totalmente diferente. Exactamente. Y Juan versículo 3 dice, tercera de Juan 9 dice, que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Que Dios me los bendiga. Despidámonos en palabras de oración y pidámosle a Dios que nos ayude y que nos abra el entendimiento. Amigo, no queremos discutir con usted, no queremos pelear. Si usted cree que estamos equivocados, enséñenos, corríjanos con la palabra de Dios, con mansedumbre, con amor. Eso es lo que queremos, es compartir nada más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Bendice tu palabra, Señor, y a las personas que se han conectado en este día, ayúdales para que podamos estar aprendiendo. Que tu Santo Espíritu toque los corazones de cada uno de los oyentes para que tu palabra penetre hasta lo más profundo del ser. Ayúdales, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos los bendiga y recuerden, mañana tenemos una cita a las 9 de la noche por este mismo canal. Dios derrame bendiciones sobre ustedes. Igualmente, les esperamos para que ustedes puedan ver. Y miren, si este video se les hizo muy largo, entonces ustedes mismos saquen un pedacito de cada video y empiecen a analizarlo por pedacitos. Eso es para las personas que les cuesta mucho, les es impaciente, ¿verdad? Pero llamamos a todas aquellas personas que pueden lograrlo viéndolo despacio, con buena letra, apuntando, buscando. Ese es el interés que tiene que poner. Usted ama a Dios, usted quiere a Dios, dice que lo ama, que es todo para usted. Entonces, búsquelo de corazón. Hasta luego, hasta una próxima. Que Dios les bendiga.